Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este espacio del Consejo Nacional de Planeación. Son los conversatorios para pensar conversatorios para pensar el país, un espacio de diálogo, de encuentro y de articulación para hablar sobre diferentes temas que afectan de una u otra manera los diferentes sectores que están representados en el Consejo Nacional de Planeación. De entrada, quiero darles un saludo muy especial de parte de la mesa directiva y de la presidenta del consejo, Ada Marlene, que pues les dejo un mensaje pues de gratitud en primer lugar y en segundo lugar pues de agradecimiento por estar en este espacio de diálogo tan diverso. Los invitamos entonces a seguir nuestras redes sociales en el Consejo Nacional de Planeación. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Nos encuentran como CNP Raya al Piso Col en Instagram y en Twitter y a través de Facebook y LinkedIn como Consejo Nacional de Planeación. Como les comentaba, este ciclo se llama Conversatorios para Pensar el País, un espacio de diálogo y encuentro que el CNP brinda pues, al país. Vamos a tratar diferentes temáticas a lo largo de este año con este ciclo de conversatorios, pero en esta oportunidad queremos conversar sobre las perspectivas de reactivación económica y los componentes que trae el COMPES 4023 referente a la política para la reactivación, la repotencialización y el crecimiento sostenible e incluyente. La discusión entonces girará en torno a un diálogo con diferentes visiones y diferentes sectores sobre la reactivación económica en el país y el efecto que puede generar el COMPES para los sectores económico, social y ecológico que están en este momento representados en este espacio y que hacen parte del Consejo Nacional de Planeación. En términos generales hay muchas miradas, muchos puntos de vista, muchos análisis sobre este tema y es fundamental para pues, poder avanzar en el diálogo y en la búsqueda de alternativas para la crisis social, política y económica que atraviesa el país. Por ello, entonces, hemos invitado a importantes voces diversas del país. Está con nosotros entonces Cecilia López, ella es economista y exdirectora del DNP. También está María Fernanda Cortés, ella es coordinadora del grupo COMPES del DNP. Está el consejero del sector ecológico, Joaquín Caraballo. Está la consejera del sector económico, Clara Imelda Restrepo. Está Carlos del Valle como consejero también del sector económico y Darío Castillo, consejero del sector social. El espacio estará moderado por el vicepresidente del Consejo Nacional de Planeación, Camilo Ginás, quien además también representa el sector económico. Entonces, le doy el paso en este momento a Camilo para que continúe con el espacio. Gracias, Miguel, y muy agradecido con María Fernanda, con Cecilia, con Imelda, con Carlos y con Darío y con Joaquín de colaborarnos en este primer foro organizado por el Consejo Nacional de Planeación. Y este foro, afortunadamente, lo hicimos del sector económico, de la realidad económica. Y vemos cómo hasta marzo del 2020 el país iba más o menos en su normal desarrollo, en su tranquilidad, y nos sorprende primero la alcaldesa de Bogotá con un simulacro de un fin de semana. Después empezamos con unas cuarentenas de 15 días, de un mes. El gobierno le dio la autoridad a los gobernadores y a los alcaldes para que cada uno tomara la medida que creía la más lógica y la más conveniente para su región, y con una cuarentena que llevamos ya 14 meses de pandemia. Entonces, todo el desarrollo, la proyección económica, los planes de desarrollo, todo se cambió, y se cambió de una manera que uno dice, bueno, ya no podemos planear casi nada a largo plazo, hay que planear ya casi para mañana. Y todavía estamos en pandemia y vemos cómo Bogotá, aunque da unas libertades en algunas medidas, pues dice que vamos a estar en 2 semanas más del tercer pico,
y el tercer pico casi se vuelve simultáneo en todo el país. Pero además de esa crisis del COVID, viene la otra crisis que nadie tenía calculado, que es los de los paros y las movilizaciones. Que eso a la crisis le echa candela y fuera de eso le prende más hogueras. Entonces vemos que estalló el proyecto económico a nivel nacional y a nivel regional. Entre tanto, el DNP saca un COMPES que lo voy a leer porque tiene un nombre muy largo, que es COMPES para la política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente, nuevo compromiso por el futuro de Colombia, con el cual busca impulsar la reactivación económica del país, dictando algunas recomendaciones y hojas de ruta. Entonces, por eso quiero darle la palabra a María Fernanda, que nos acompaña hoy como delegada del Departamento Nacional de Planeación, para que nos explique más o menos los puntos más importantes que tiene el COMPES dentro de su regulación. Bienvenida, María Fernanda, y muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por invitarnos a participar de este espacio. Yo aquí voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que incluyó el proceso de la construcción de este COMPES en particular, que arranca, la verdad, desde marzo o abril esta apuesta. No fue algo que nos improvisamos en algún momento a inicios de este año, sino que fue un proceso largo que empezamos a construir internamente en DNP a través de varios debates, ¿no? Y primero hubo digamos que este COMPES, y así lo llamaba el presidente en su momento, es un COMPES de varios capítulos. El primero fue el 3999, que fue como la respuesta rápida a la situación que estaba pasando, que llega al país en marzo, como lo acabas de nombrar, y que empieza a escalar con la primera ola de contagios del COVID. Y ahí se tomaron un grupo de medidas rápidas para atender tanto a la población vulnerable. Entonces ahí sale la primera tanda de ingreso solidario, lo del IVA que ya venía en proceso de implementación, pues arranca a implementarse mucho más rápido. Estaban como unos beneficios a las empresas, está el PAEF, estaban los fondos que se destinan al FOME, y otra cantidad de medidas, cuando también entra el sistema de salud y otra visión territorial en donde se flexibilizaron como ciertos gastos que pueden hacer los territorios, todo en torno a pensarse, bueno, ¿cómo vamos a proteger este momento cero? Ese momento que está arrancando ahorita, y a partir de ahí, mientras construíamos ese momento cero y mientras hacíamos como lo que le llamamos nosotros en su momento una línea de base de lo que eran las políticas del gobierno, empezamos a tener muchas interacciones con diferentes sectores del país. Y empezamos a ver que no era suficiente simplemente tener una reacción inicial, que esto iba a ser un problema de largo aliento, que teníamos que pensarnos más allá de este gobierno, y tuvimos muchos grandes debates en hacia dónde, y aquí voy a hablar de los como cosas buenas y malas que pasaron detrás. Colombia en general le gusta como tener varias de las cosas que hace escritas, entonces fue toda una negociación de quién entraba y qué no, a quién poníamos y a quién no, si dejábamos por fuera y le dábamos más páginas, qué sé yo, a entonces iba a decir que estaba más representado un sector con respecto al otro. Entonces al final, después de todo este debate, por allá en julio, agosto, dijimos, bueno, vamos a pensarnos en una política integral que le dé una jalada al plan de desarrollo que ya existía. Y si ustedes conocen y se acuerdan un poco de ese análisis del plan de desarrollo no es que tenga unas prioridades distintas. Claro, se le profundizan problemas, se le profundiza la pobreza, se le profundiza la destrucción de empresas, por ejemplo, pero esos problemas ahí que ya estaban ahí, pues se exacerban con la pandemia, pero al final las intervenciones hasta cierto punto son las mismas, tal vez con más recursos. Entonces nos fuimos por esa línea de tener una pequeña complementariedad con el plan de desarrollo y darle espacio a tener una mirada que fuera hasta 2026. ¿Por qué 2026? Porque primero pensamos en que es un escenario que, como lo estamos viendo ahorita, que ahora se ha profundizado aún más esto que voy a decir, era que si hace un año veíamos un escenario de incertidumbre, en este año sí que vemos una incertidumbre más grave con la que estamos viendo ahorita, con toda como la revuelta social que hay en el país y como nos estamos aproximando a una crisis de negociación y demás de ciertos puntos. Entonces, planear a 2030 o darnos una visión de perspectiva mucho más larga
también era un poquito ser demasiado ambiciosos, dado que no sabemos cómo va a terminar todo este proceso. Y nos pensábamos en dos cosas, en que uno tenía que pensar en una reactivación conviviendo con el virus, porque en ese instante no teníamos todavía ninguna vacuna visible. Colombia estaba tratando de negociar en un mercado en que es bien complicado negociar. Cuando nosotros nos llamaron por allá en abril a entrar al club de los primeros países que entraban a negociar, las cuotas de entrada eran bastante altas, esto era como una apuesta. Uno apostaba por las vacunas, por ciertos laboratorios, y si tu laboratorio no era el que sacaba la vacuna, pues perdías en parte la apuesta, y pues nosotros tenemos una restricción de recursos y unos controles que hace la Contraloría que nos exigían ser bastante cuidadosos en ese espacio. Entonces hay una cantidad de factores que se van armando ahí que llegan como a incubar este proceso de la reactivación. Entonces ya eso pasa entre junio y julio, y al final de julio que tomamos la decisión que nos vamos a lanzar por esto, estábamos muy dispersos en los temas que estaban detrás, entonces dijimos, bueno, vamos a sentarnos a hacer lo más participativo posible un proceso que además tenemos que hacer en muy corto tiempo. Una política bien cocinada a través de un COMPES o a través de un plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene como base el programa de gobierno electo, y como que tiene una base del gobierno que ya existe. Pero esto que es una política, una buena política de COMPES se demora como un año, año y medio en cocinarse. O sea, como que mientras uno llega, piensa cuál es el problema que quiere resolver, cuáles son los problemas alrededor, con quién voy a hablar, qué acciones me voy a comprometer, qué recursos de las entidades voy a comprometer, pues ahí hay una ida y vuelta larga. En este caso nosotros no teníamos ese tiempo. Entonces lo que hicimos, y creo que aquí es una de las grandes lecciones positivas, es que logramos armarnos unas 20, si casi cerca alrededor de 22, 30 espacios de trabajo con diferentes representaciones. Entonces lo que hicimos es agarrar como estos temas y les mandamos a nuestros invitados una serie de elementos y dividimos el tema al interior del DNP. Hicimos un debate, la metodología del COMPES es como bastante efectiva en organizarnos en las discusiones. Entonces teníamos un árbol de problemas y identificamos temáticas en nivel de 5 temáticas importantes. Primero estaba todo lo que tiene que ver con el capital humano, y ahí hablamos sobre la intervención a los hogares, pero también la participación de capital humano y la pérdida de capital humano en términos de educación, de salud y de otras cosas que estaban pasando, todo lo relacionado con los hogares, pensando muy en términos de un modelo económico de agentes. Luego está todo el sector productivo que se está golpeando, y ahí hay unas grandes apuestas de qué hago yo para que ese sector que está emprendiendo y que está generando empleo tenga unas mejores condiciones, qué hago yo para de pronto empujar en medio de esta crisis ese salto transformacional que necesita el país para llevar a nuevas y a más diversificadas estrategias como de venta del país y de lo que podemos producir. Y también cómo hago para jalar territorios como lo rural en el marco de la reactivación. Entonces aquí hay apuestas en diferentes lugares. Y otro componente que vimos importante fue qué hacemos nosotros como institución. Las instituciones colombianas simplemente no podían responder como habían respondido antes. No podíamos viajar, no podíamos movernos en nuestro país, que es bastante diverso y que estamos acostumbrados a llegar y a ver la cara de las personas. Pues entonces ahí también descubrimos que teníamos que como entidad proponer formas alternativas de lograr estos espacios de concertación. Y esas eran como las grandes apuestas que teníamos, siendo hogares, pues pensando en capital humano y pobreza, en todo lo que es con sector productivo y emprendimiento y transformación productiva detrás, toda la transformación de gobierno con una gran plataforma transversal a todos ellos que está detrás de COMPES, y es la parte de habilitadores digitales. Entonces, la pandemia vino a quedarse por lo menos 2 años, creeríamos. Yo creería que hasta final de este año no vamos a volver a una forma híbrida de lo que antes era normal y esta nueva realidad que estamos viviendo ya en estos meses. Y en esas plataformas digitales se empieza uno a hablar de un alfabetismo diferente, muy nuevo para algunos territorios que no han tenido conectividad, pero también nuevo para nosotros. Entonces uno pensaba en este proceso que tratamos de hablar como de innovación pública, qué cosas había detrás. Entonces, muy clave que nosotros también como funcionarios públicos, en este caso, estuviéramos dispuestos a que supiéramos que el hecho de que yo me pare o que lo que estoy haciendo hoy ahorita acá desde tal vez la biblioteca de mi casa, puede ser equiparable a pararme frente a un auditorio a contar esta historia. Entonces ahí lo digital se vuelve central y se vuelve importante tanto para nosotros como Estado, pero también para el sector productivo. Entonces, ¿cuántas plataformas se dispararon a punta de comercio electrónico? Porque no podemos salir a otra parte a hacer nuestros intercambios que hacíamos en persona. Y a eso se suma
todo lo que yo necesito hacer en términos de pobreza y de capital humano. Entonces, cómo yo traslado mi sistema educativo, que es un sistema híbrido en el que yo pueda responder también a este tipo de enseñanzas y que yo pueda llegar a que mi sistema se adapte a estos cambios, pero que también puede identificar mejor a las personas. Entonces, si se dan cuenta, hay una permeabilidad de la parte digital que a veces damos por hecha o por sentada, pero que en serio en esta pandemia nos trajo como unos retos bastante fuertes detrás. Entonces, toda la parte de los habilitadores digitales, si bien vuelvo a los hogares, la potencia de las bases de datos, la georreferenciación que tenemos hoy en día para encontrar los hogares vulnerables y no vulnerables es mucho mejor que la que teníamos hace 10 años. Entonces, es un salto generalizado, es una inclusión financiera que llevábamos, no sé, una década por lo menos o más, desde que surgió Familias en Acción para pagar los subsidios, tratando de llegar a todas estas personas a las que llegamos en muy corto tiempo. Si pensamos al día de hoy, como lo decía Camila al inicio, serán 14 meses. Entonces, hay unos cambios ahí detrás que son muy provechosos para el país, pero que también traen unos costos derivados en que, lo que yo les decía al principio, estamos hablando de un escenario en el que la incertidumbre no sabemos cuándo se va a terminar. Y esa incertidumbre sigue atada a varios elementos. Uno, la inconformidad social, que es como un reflejo de lo que Colombia ya tenía en el 2019. Si ustedes se acuerdan de las marchas y este movimiento se paran porque la pandemia llega. Entonces, como que hemos cocinado este escenario que tenemos hoy en día. Y también otras condiciones que creo que son una gran oportunidad para mezclar lo que está pasando hoy con una oportunidad única para Colombia. Y acá quiero hacer como una mención a nivel de lo que como colombiana veo en este espacio, que es destructivo muchas veces en lo que cuentan los medios, pero que a través de mi experiencia con la reactivación creo que puede ser muy constructivo. Cuando arrancamos esto, nosotros nos decíamos, y creo que el presidente en su motivación cuando nos pidió hacer esta tarea nos dijo, o sea, como estamos escribiendo historia, más allá de quién puede ser partido de gobierno y demás, yo no sé si ustedes son economistas o estudiaron alguna ciencia social, uno siempre se pregunta alguna vez en la vida qué es vivir un momento histórico y qué es tener un cambio de paradigma y esa gente que estaba allá qué hizo y qué cosas explotó, cuáles fueron sus ventajas y eso fue súper chévere porque uno lo lee así en la teoría. Y llega y pasa esto. Y entonces ahora nosotros somos esos que nos imaginábamos haciendo historia. Mal o bien, la historia nos recordará de alguna forma. Mal o bien, nosotros aquí dentro de Compes, por ejemplo, tenemos una base de datos de 4.000 Compes desde los 60 hasta ahora. Y de alguna manera nos recordarán por unas buenas o malas elecciones. Esperamos que sean positivas la mayoría. Y en ese marco de esa referencia, pues no solamente es este Compes de reactivación. Hicimos un esfuerzo el año pasado en tener por lo menos 20 políticas más conectadas alrededor de esto. Está toda la política de comercio electrónico, está toda la parte de educación e inclusión financiera, están las inversiones más grandes en vías para el sector terciario, que son casi 23 billones, que es la segunda inversión más grande desde el COMPES del Metro de Bogotá, y hay una cantidad de modificaciones o de mejoras en los sistemas de información, por ejemplo, de Hacienda, del sistema de administración de tierras. Entonces, echamos a andar alrededor de la reactivación. Y esa es una gráfica que tenemos bien chévere de cuando contamos esta historia, de cómo esto no es una sola política y nosotros no podemos leer esto individualmente. Una de las ventajas del COMPES, y más que cualquier otro, es la integración de sectores por una sola apuesta. No fue fácil llegar a esta apuesta conjunta de 141 acciones con diferentes compromisos de diferentes ministerios y otras entidades del gobierno nacional. Está todo el reto de la implementación y nosotros desde el grupo COMPES le hacemos seguimiento a la implementación de todos los documentos COMPES cada semestre, entonces a partir del otro semestre tendremos seguimiento sobre la reactivación. Todo muy en el ánimo de generar un ecosistema en que yo no tengo que tener una única carta que me dice todas las cosas, como pasa con el plan de desarrollo. Ese tipo de planeación estratégica deja de ser estratégica cuando me dice todo. Pero si yo tengo una columna vertebral que me va contando y me va integrando otras cosas, es mucho más fácil de leer y cada uno, a nosotros como expertos, pues nosotros iremos a la rama que mejor conozcamos. Eso fue lo que se trabajó detrás de esta forma del COMPES. Si ustedes ven este documento COMPES y lo comparan con otros, tiene un formato distinto. El formato no es que las secciones sean distintas, es que cada párrafo tiene su idea fuerza, entonces uno puede leer el documento sin leerlo todo, siendo un documento largo, entonces uno se puede ir por cada párrafo con su idea fuerza y lee la idea fuerza y si me interesa saber de eso, puedo profundizar o no. Entonces aquí detrás hay un trabajo en términos operativos y de planeación fuertes. Y ya pasando a las acciones que quedan, pues hay muchas cosas distintas. Entonces,
En los hogares, como yo les contaba, está toda esta consolidación de las bases de datos que se llama registro social, que para mucha gente desde afuera eso se ve como una vaina súper aburrida, cero vendedora. Nuestros periodistas nos dijeron, no, esto no lo podemos comunicar porque no hay nada agradable ahí. Claro, eso hacia el público que no está en el día a día en esto. A nosotros como hacedores de política y que estamos en este trabajo atrás, sabemos la potencia que es tener una base de datos muy bien alimentada y de calidad. Entonces, ese registro social, en serio, es la base para seguramente lo que vaya a ser, si ya va a haber un ingreso único, si va a haber un ingreso social mejor, lo que salga de esta conversación, pues vamos a podernos garantizar que vamos a llegar a las personas que más lo necesitan porque va a haber una mejor herramienta. Y eso en términos de pobreza, está toda la apuesta de vivienda detrás, de vivienda de interés social, también de vivienda de Fresh Novis para mover el sector en la vivienda que no es de más bajo costo. Si hablamos de la parte ya de empresarial, entonces hay una serie de subsidios y de fondos que vienen a jugar ahí detrás. Está una apuesta por una transformación energética, también una apuesta por una transformación hacia la economía biosostenible, hablando de lo que es economía circular, pero también explotando las ventajas de Colombia como productor de biodiverso de diferentes materias primas a nivel del mundo, también explotando su biodiversidad. Hay una apuesta hacia encontrar y potenciar ciertos espacios de trabajo, y esa tal vez fue la apuesta más tímida, y siendo autocríticos desde acá, la apuesta agrícola fue tal vez la más tímida del COMPES de reactivación y tal vez la más difícil de negociar. Entonces eso ahí todavía hay campo para trabajar alrededor de esa política en el futuro, ojalá en el futuro cercano. Y después de eso, pues todos los apoyos para mejorar los procesos y agilizar ese proceso de creación y de cierre de empresas. Y ahí hay una apuesta que las cámaras de comercio están trabajando fuertemente con el Ministerio de Comercio. Eso todo en el marco de pensarnos, y aquí ustedes se van a encontrar acciones que le dejan o cierran este gobierno y piensan en el otro en términos de las discusiones profundas que estamos teniendo hoy. Es posible que a través de las negociaciones que vayan por la situación actual, esas cosas se aceleren. Y ahí nosotros sí hablamos de la necesidad de una reforma tributaria, hablamos de la necesidad de pensar el sistema de empleo y de las cosas que hay detrás. Entonces, ¿de qué es eso que implica? Y otra reforma importante ahí detrás de esas tres que están como muy hoy en discusiones, como este proceso de internacionalización de la economía colombiana. Y yo de pronto no soy tan grande como ustedes, pero desde que estoy trabajando, y creo que hasta hace como 15 años, soy muy consciente de que Colombia lleva mucho tiempo dándose este discurso de que tenemos que transformar nuestra economía y llevarnos a unos espacios diferentes, pero no hemos logrado materializarlo en la mayoría de apuestas que hacemos. Y creo que hay una misión ahí de internacionalización con unas cosas bien interesantes de donde se van a derivar políticas en los próximos meses que pueden hacer que se materialice esta apuesta que tenemos. A nivel de la parte institucional, lo que yo les contaba, entonces hay muchas apuestas para trabajar con los territorios directamente, para ayudarles a pensar sus nuevos escenarios financieros ante la pandemia. Están varias formas de uso de información para mapear mejor los datos. Eso lo podemos ver con esos comportamientos sociales que estamos teniendo en estos días. Hay mapas y hay formas de leer los datos con esto que se llama como el Big Data o las grandes tendencias de información masiva, por las que estamos apostando para poder tener una información mucho más focalizada y poder resolver los conflictos más rápido. Hay una serie de espacios para generar buenas apuestas o como buenas prácticas que se puedan implementar de un lugar a otro, y eso es bien potente cuando pensemos en este escenario post-crisis. Y también lo que yo les decía, toda la apuesta de habilitadores digitales, que es como es la última parte que se toca en el COMPES de reactivación, pero tal vez la que es más transversal y a mi juicio la que nos va a dar una gran parte de este salto. Y ahí hablamos de llevar más conectividad. De hecho, hay un COMPES en este ecosistema que fue el de conectividad rural, con más de 10.000 soluciones que está ya implementando el Ministerio de las TIC en poblados pequeños y dispersos de Colombia. Está toda la apuesta de cómo se hace el manejo de datos internamente, cómo se hace arquitectura, quién hace qué. Entonces, cómo nos pensamos también nosotros como Colombia y proponemos desde acá formas alternativas del espectro, y hay de todo lo que ustedes se puedan imaginar en los experimentos. Hay llevar internet con globos, con drones, hay una cantidad de cosas ahí detrás que nosotros tenemos la potencialidad porque tenemos el entorno geofísico para explotarlo. Entonces ahí eso es lo que cierra el COMPES de reactivación a grandes rasgos. Son 141 acciones, tenemos 3.9 billones de pesos que involucran a las entidades del gobierno nacional. Creo que hay más de 53 entidades que están con responsables de alguna acción. Entonces habla
trabajo conjunto que rara vez se logra, bueno, en mi experiencia, tal vez, de pronto nuestros comentaristas saben más de ejemplos como este, pero aparte del plan de desarrollo, yo nunca había trabajado en una política que integrara tantas visiones y tantos sectores y que además lo hiciéramos en tan corto tiempo, porque bueno, arrancamos formalmente en agosto, el COMPES estuvo listo en diciembre y nos demoramos un poco ajustando en unos pequeños detalles hasta principios de febrero, pero si lo piensan son 6 o 7 meses para lanzar una apuesta de reactivación a largo plazo y que sea sostenible. Entonces yo creo que voy a dejar ahí para que los demás puedan hacer sus intervenciones, ¿sí? Porque aquí yo me puedo emocionar y contarles muchas anécdotas y muchas cosas que hay detrás de la construcción de esta política. Gracias, María Fernanda, muy amable, muy completo cómo fue todo el desarrollo de este COMPES. Entonces, empecemos ya con nuestros panelistas y con la primera pregunta. Muchos economistas y expertos en planeación han dicho que este COMPES se queda corto frente a las necesidades del país pospandemia. Desde su mirada y de su experiencia, ¿qué opinión tiene de ello? ¿En qué aspecto se queda corto y qué necesitamos para una contundente reactivación económica? Doctora Cecilia, por favor. Primero, muchas gracias. Me pusieron a trabajar ayer en este tema. A ver, yo quisiera plantear primero un contexto. Este documento, tengo que reconocer, es un esfuerzo serio, muy bien elaborado, pero yo veo lo siguiente. Una cosa fue el momento en que se hizo el plan de desarrollo y la filosofía detrás de ese plan de desarrollo. Otro momento es la pandemia, que la pandemia rompe totalmente con muchos de los supuestos que están detrás de ese plan de desarrollo, devela las debilidades de un modelo económico de los últimos 30 años, esto no solamente en Colombia, sino en el mundo, mostró las profundas falencias en muchos aspectos, pero fundamentalmente en áreas en donde creíamos que habíamos avanzado. Pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora, eso sí es una ruptura mucho más profunda. Yo comparto tu visión positiva de lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando va a cambiar y espero que ese sea el producto de este inmenso sacrificio que están haciendo los jóvenes y el país en general, el sector productivo, todo el mundo está pagando unos costos muy altos. Pero esto sí fue el quiebre histórico de una sociedad que durante mucho tiempo aceptó como parte de la realidad una desigualdad inaceptable, una concentración del poder en muy pocos sectores, una visión muy limitada de lo que debe ser el desarrollo. Si ese es el contexto, entonces, ¿qué hacemos con este esfuerzo? El cambio entre antes de la pandemia y la pandemia, que es lo que capta este documento, para mí tiene un problema muy serio, que es que traslada, por ejemplo, los famosos pactos del plan de desarrollo. Y traslada en el fondo una filosofía, una mirada de cómo se ve la economía. Y allí queda claro que hay un modelo económico que no se toca, se le hacen ajustes. Y un modelo económico que ha subestimado la política social y que ha limitado la política social a unas áreas específicas. Es de segundo nivel la política social. Y que se basa mucho más en transferencias a sectores pobres que en lograr un crecimiento del capital humano, un ajuste entre eso que pasa en todo modelo de desarrollo, que es que la política económica y la política social finalmente terminan definiendo lo que le pasa a la gente. Bueno, el modelo de desarrollo que traíamos y que no cambia en este documento, es básicamente aquí lo importante, el modelo económico no se toca, vamos a ver qué hacemos con la política social y hacemos unos estímulos para la política productiva del país y metemos unos elementos nuevos, cosa que valoro. Toda la cosa digital, la cosa verde se ve poco, pero me imagino que eso desarrollado sí abre la puerta para un modelo que tiene que ser el modelo del siglo XXI, con pandemia o sin pandemia, que es un modelo donde haya un crecimiento incluyente y sostenible.
pero en la parte incluyente le veo muchas limitaciones. Entonces, ese traslado de parte del plan de desarrollo a una realidad tan distinta como la pandemia me parece una profunda debilidad. Pero si quisiéramos ver qué va a pasar de aquí en adelante, ahí sí veo la necesidad de un replanteamiento total. Yo creo que lo que ha pasado, como les digo, va a cambiar. Primero, es una crítica tremenda a esta visión ortodoxa de la economía, que entre otras cosas se expresó. Yo soy una de las que vengo peleando hace 30 años que la visión ortodoxa debía permitir el debate con los que no somos ortodoxos. Ese debate empezó antes de la pandemia en el mundo. Está Stiglitz, está Krugman, mucha gente. Miguel Ángel, perdimos a Cecilia, creo. Sí, creo que tenemos problemas con la conectividad Ahí de volvió. Cecilia. Ahí volvió, ahí está volviendo. Parece que ahí estaba entrando otra vez. Bien, démosle una esperita y mientras tanto vamos saludando a la gente que se está conectando a través del Facebook Live del Consejo Nacional de Planeación. Hay personas que nos saludan desde Tuluá, desde Bogotá. Tenemos personas desde San Martín, Cesar, Medellín, Barbosa, Antioquia, Neiva. Tenemos a la consejera Amanda, también la consejera nacional del sector educativo y cultural, que les manda un saludo y un abrazo. Desde Arauca también nos saludan desde Cartagena. Bueno, perdón, me desconecté. Listo. Ya, tranquila, Adelante. Sigue. Adelante. Entonces, yo creo que este es un esfuerzo muy importante, pero yo sí creo que va a ser otro el lenguaje y va a ser otro la manera de ver cómo se reactiva la economía. Por ejemplo, simplemente dejo estas dos ideas. La transformación, esa transformación productiva que hemos peleado tanto, que va a ser necesario diversificar la producción, entre otras, para poder generar el empleo. Mire, la variable más crítica en este momento, con las cifras que tenemos hoy en día, ¿sí? Es el empleo. Esto no es solo a punta de subsidios, que ha sido un poco la filosofía que se traía de antes. No, aquí o se genera empleo o se genera empleo, ¿sí? Y eso ha sido absolutamente subestimado en la política social, que ha sido parte de ese discurso de este modelo. Aquí, básicamente, el empleo se entendía simplemente como bajarle los costos al sector privado, y echándole la culpa de la productividad solamente a la mano de obra. No, aquí el empleo que se ha subestimado en la pandemia, los empleos de emergencia, ¿cuánto hace que estamos hablando de que eso era absolutamente vital, además de tener unos ingresos a los sectores más vulnerados con esto? Es el tema y el empleo es la combinación de la política económica y de la política social, porque tampoco es solamente pedirle al sector privado que genere empleo cuando usted no está formando la mano de obra ni en educación, ni en salud, ni en seguridad alimentaria. No está generando la mano de obra que el sector privado puede necesitar para una actividad mucho más productiva, mucho más competitiva, muy distinta. Entonces, como les digo, me parece que las prioridades van a ser otras. Entonces, no quiero acaparar la discusión, pero yo creo que el contexto cambió. Quiero serles muy honestos. Ayer cuando estaba leyendo esto y viendo esta realidad, que yo no sé si soy demasiado optimista, pero creo que esto puede cambiar y va a estar en manos de la juventud, un modelo mucho más ajustado a resolver las brechas inmensas que tiene este país. Pensé, dije, sí, este esfuerzo es muy valioso, pero requiere unos ajustes muy profundos, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista de inclusión social, de internacionalización del país, de meterlo en el mundo que debe ser el mundo del siglo XXI, va a necesitar unos ajustes muy profundos. Esa fue mi primera reacción cuando terminé de revisar el documento. Gracias. Gracias, Cecilia. Muy importante tu apreciación. Miguel, el consejero Joaquín, ¿se pudo conectar? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está conectado Joaquín. Bueno, entonces, Joaquín, la misma pregunta y bienvenido.
Gracias, Camilo. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Un saludo cordial a mi querida Cecilia López, con quien nos hemos cruzado muchos espacios en el Foro Nacional Ambiental y con quien estas discusiones ya llevan un buen tiempo. Contarte, Cecilia, que ahora estoy aquí desde esta delegación tratando de incorporar la voz ambiental, que estaba muy pendiente en el Consejo Nacional de Planeación, en el entendido que Carolina Urrutia, la anterior consejera, asumió la responsabilidad como secretaria de Ambiente de Bogotá y que estábamos muy pendientes desde el sector de tener un representante en el Consejo Nacional de Planeación. Coincido con Cecilia en que cuando uno ve este COMPES, y también con María Fernanda coincido, se nota ese esfuerzo de articulación, ¿sí? Se nota cómo han traído a la mesa diferentes líneas de acción y eso yo creo que arroja digamos, unas conclusiones previas en reconocimiento del esfuerzo, pero también unas conclusiones que como que generan en uno una duda sobre capacidad de cumplimiento, ¿no? Yo quiero hacer unas claridades desde el sector ecológico, desde el sector ambiental. La primera es que la situación que vive el país hoy son unas deudas acumuladas, inclusive lo que vimos nosotros en la mesa ambiental de la conversación nacional que sucedió en el 2019, en donde se habían fijado unos compromisos alrededor de Escazú, el fortalecimiento del SINA, el glifosato, la protección de líderes sociales, pues no se ha dado cumplimiento, sino hemos visto que eso haya avanzado. Por lo tanto, claro que se acumulan esas tensiones que se manifiestan hoy en casos de violencia que son muy delicados. Desde una lectura, de este COMPES de reactivación, pues estuve tratando de identificar en dónde estaban estos elementos que eran unas deudas pendientes, ¿no? En dónde estaba ese compromiso de país para poder adelantar la consolidación de estos compromisos de la conversación nacional. Y me topé con que, digamos, la palabra medio ambiente o ambiente era citada 25 veces en todo el documento. Y de esas 25 veces, cerca de 15 veces era porque referenciaban al Ministerio de Ambiente o hablaban de ambientes para la competitividad, ambientes para los negocios. Es decir, que cerca solo de entre 8 y 10 veces eran asuntos de contenido en donde uno encontraba como las apuestas o líneas de acción ambiental. Y ahí reconocí dos campos que son muy importantes. La apuesta por el crecimiento sostenible o crecimiento limpio, en donde entiendo por COMPES le asignan 14% de los recursos de los 3.9 billones que están asignados para este programa de reactivación o esta política de reactivación. Entonces, pues llama la atención que haya una asignación de este volumen, pero como en dos líneas de acción muy concentradas. La primera, en los esfuerzos energéticos y ver cómo hacemos una transición energética. Y un paréntesis rápido, cuando yo veía la reforma tributaria y comenzaban a cargar a las energías renovables de cargas tributarias, uno decía, bueno, pero ¿cuál es la apuesta de crecimiento verde en definitiva, no? Pero solo para decir, ahí hay una apuesta en donde no se especifica claramente qué tipo de acciones van a tener, pero ahí hay una apuesta energética. Otra, digamos, que pretende atender los retos de deforestación, en donde lo que percibí y o pues lo que identifiqué en el documento, y me corregirá María Fernanda, hay una apuesta por una siembra de millones de árboles. Pero claro, a nosotros no nos importa la cifra, digamos, tanto como la capacidad de acción, y sabemos que los procesos de restauración no es solo sembrar un árbol, sino garantizar que sus espacios de ecosistemas logran que el árbol pueda madurar y un poco hacer la tarea de fortalecer el ecosistema. Entonces, como que está la apuesta de sembrar millones de árboles, pero no entendemos cómo. Inclusive en el contexto colombiano, sabemos que hoy carecemos de capacidad de viveros para producir estos millones de árboles. Entonces, ojo, el esfuerzo tendría que estar mucho antes en generar capacidad vegetal para que podamos sembrar esos millones de árboles, y que no solo se resuelve con sembrar, sino también con reducir los procesos de deforestación.
que hoy quizás es como la urgencia ambiental más manifiesta. Entonces, viendo como esos dos campos, desde el crecimiento limpio fue lo que yo me encontré, que a mi sensación de pronto a veces llegábamos a lugares comunes, pero faltaba como aterrizar mucho más a algunas acciones concretas, ¿no? Me llama la atención la asignación de 14% de los 3.4 billones de presupuesto, porque a mí, digamos, de la reactivación económica. Y el otro tema, y que me parece muy valioso, es la apuesta de transición a una economía circular. Tenemos que recordar que Colombia, digamos, en la cantidad de documentos COMPES, también es desde el 2018, hubo unos compromisos muy importantes con el COMPES de crecimiento verde y con el COMPES de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, venimos heredando, yo esperé que estuviera mucho más despliegue, pero lo que me encontré en economía circular era un poco lo mismo que estaba haciendo la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, lo que percibí es que trajeron la Estrategia de Economía Circular a este documento, que vuelve a darle como un valor importante a esa apuesta de economía circular, en donde está la discusión de plásticos de un solo uso, en donde está la discusión de la recirculación de agua, de los metabolismos en centros urbanos y demás. Entonces, yo pediría que las acciones estuvieran cada vez más concretas y eso nos permite a nosotros como sector poder apalancar capacidades de tal manera que estas metas se puedan cumplir. Entonces, aquí yo percibí que estaban como estas apuestas gruesas que son reconocidas, estas dos, desde la energía y el atender a la deforestación, como esta de economía circular, pero quedé como en una necesidad de poder materializar mucho más acciones concretas. Entonces, siento que funciona en esta transición socioecológica, pero me hace falta un poco más llegar al detalle. Esto es lo que percibí como desde el campo ambiental, Camilo. Gracias, Joaquín, muy amable y bienvenido. La misma pregunta para Imelda. Gracias. Yo creo que en muchos temas estoy de acuerdo con lo que acaban de decir Cecilia y Joaquín, y una de las cosas que quiero enfatizar, efectivamente el COMPES 4023 es un COMPES serio, es un trabajo muy juicioso donde uno realmente ve que se aterriza muchos de los temas del Plan Nacional de Desarrollo. Yo traté anoche y esta semana de buscar un tema que no estuviera cubierto y la verdad todos los temas que uno quisiera ver en un COMPES están cubiertos. También me parece muy positivo el hecho que estemos hablando de necesidades en el corto plazo, pero con una perspectiva de largo plazo, porque todos sabemos que se necesita reactivar este país de inmediato, necesitamos generar empleo, necesitamos conservar los empleos que hay en este momento, pero igualmente necesitamos generar unas condiciones para volver a un crecimiento sostenido y un crecimiento que, como decía Cecilia, nos tiene que poner en el concierto mundial, donde pensemos cómo transformamos realmente el aparato productivo para generar oportunidades, pero también para que nos internacionalicemos y seamos una economía promisoria en el contexto internacional. También creo que el hecho de haber logrado un COMPES con una alta participación de todos los sectores económicos, nosotros desde el sector económico, desde el Consejo Gremial, tuvimos la oportunidad de enviar nuestras propuestas, nuestros planteamientos, ¿no? Y realmente el COMPES salió en un corto plazo, lo que definitivamente es un hecho muy positivo. Pero ahí empieza uno a decir, ¿qué es lo que quiere uno? Yo creo que esta lección y este buen desempeño del COMPES en esta ocasión lo tenemos que mejorar. Que uno realmente necesita que uno no diga necesitamos año y medio para desarrollar un COMPES, porque el mundo no nos está dando ese año y medio de compás de espera, sino que necesitamos medidas ya, y el mundo cada vez
lo dijo Camilo muy claro al principio, necesitamos hacer cosas ya, el mundo nos está cambiando de un momento a otro, y ahí mi propuesta sería, al igual que tenemos todo un seguimiento del COMPES, todo un seguimiento del plan de desarrollo, ¿cómo podemos tener igualmente una herramienta que nos permita volverlos más dinámicos? Es decir, que logremos que lo que está cambiando en el mundo también se ajuste o se tenga en cuenta en los COMPES, en la política pública, en la política de reactivación, de manera que la política pública sea igual de dinámica y tengamos un COMPES de reactivación dinámica y que tenga en cuenta todas las condiciones actuales. ¿Y qué vemos nosotros que sería buenísimo contar? ¿Cómo podemos nosotros ver que los resultados de la mesa de internacionalización y la forma en que efectivamente logremos la internacionalización y la sofisticación del aparato productivo se traduzca en acciones concretas? Yo creo que lo que decía Joaquín es muy válido. Uno quiere, además de los grandes planteamientos, cuáles son las acciones que van a hacer que esto se vuelva realidad. Es decir, pongámosle un polo a tierra a todo lo que queremos. También creo que es importante que la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Todos sabemos que nos volvimos más digitales, sabemos que hay nuevos negocios que están surgiendo, pero ¿cómo hacemos que esos negocios no sean simplemente una reacción en un momento dado, sino que realmente se conviertan en una oportunidad? Y un tema que definitivamente no podemos dejar por fuera es el tema de educación. Pues hay una necesidad básica en este momento en lo que uno llamaría la pertinencia del sector productivo, del sector empresarial o las empresas, que es el tema digital. Todos nos volvimos digitales, pero muchos nos volvimos virtuales, digitales, a punta de ver cómo lo hacemos, pero sin tener todo el conocimiento que uno quisiera tener, y sabemos que estamos desaprovechando todas estas herramientas. Entonces uno necesita definitivamente una actualización de los trabajadores en todos sus niveles en el tema digital, pero empezar a formar también a la juventud en todo el tema digital. De hecho, ya son digitales. Uno hoy en día habla de una generación digital, pero esa digitalización o esa transformación digital deben ir más allá, mejor dicho, dar el paso a digitalizar, a realmente transformarse digitalmente y empezar a mostrarle a las empresas dónde hay oportunidades, dónde podemos usar todas las herramientas que hoy en día existen. Esos serían como algunos de los temas que quería. Me falta uno que no puedo dejar, que ha sido uno de mis preocupaciones permanentes. Nosotros hablamos mucho de encadenamientos, pero realmente las cadenas productivas en Colombia todavía no están plenamente consolidadas. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo grande para que efectivamente haya una cadena encadenada totalmente, que sea competitiva, y por supuesto que toda esta cadena funcione en un mundo moderno donde claramente la economía circular es una realidad. Eso era lo que quería compartir con ustedes y mil gracias. Gracias, Imelda. Muy amable. Por favor, consejero Darío. Muchísimas gracias, Camilo. Un abrazo a mis colegas del Consejo Nacional de Planeación, a la doctora Cecilia López, una admiración, un saludo de admiración poderla tener en este espacio virtual, y a nuestros queridos compañeros funcionarios del Departamento Nacional de Planeación. Mi nombre es Darío Castillo Sandoval, soy representante por el sector social, particularmente el sector solidario, es el que me convoca, pero me voy a referir también a algunos temas que emergen desde el sector social ampliado. La pregunta que nos hace Camilo la repito para las personas que nos siguen en redes sociales. ¿El COMPES planteado por el Gobierno Nacional cumple con las expectativas de los sectores? Estamos hablando concretamente del COMPES 4023, que es el COMPES de la reactivación económica. Es correcto, Camilo, solo para reconfirmarlo. Yo quiero hacer, voy a dividir mi intervención en esa primera parte en tres momentos.
El primero, yo coincido en buena medida con la introducción que hace la doctora Cecilia. Una cosa es entender el contexto en el cual estamos formulando un COMPES, y otra cosa diferente es entender la realidad que nos está estallando a todos en la cara, la realidad que está en las calles hoy protestando. Tiene una correlación directa con el trabajo de la planeación del país, y sobre eso me voy a referir en un instante. El segundo elemento es lo que tiene que ver con concretamente los temas que convergen desde el Plan Nacional de Desarrollo que propusimos, las recomendaciones que hicimos desde los sectores sociales y territoriales, en lo que quedó plasmado en el COMPES, y por último, algunos temas que siento que están, digamos que inicial, una primera lectura para decir que están haciendo falta. Lo primero es que, para ser directos, nos falta muchísimo de comprensión, digamos, de correlación de todas las variables y los datos que están apareciendo. Yo también soy economista, entonces voy a hablar de correlación de datos. Es decir, ¿cuánto incide un peso robado en una piedra tirada en la calle? Para ponerlo en términos de hoy. ¿Cuánto incide 1.000 millones de pesos saqueados de alguna entidad pública en una confrontación entre policías y manifestantes? Si pudiésemos llevar eso a una ecuación econométrica, nos daríamos cuenta que la correlación es directa. Entonces, eso lo digo para confirmar algo que está apareciendo en datos que no vienen de fuentes, digamos, subversivas, extrañas, sino fuentes tan serias como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional o el mismo DANE, en cuanto a lo que es la pobreza en Colombia, en cuanto a lo que es la movilidad social en Colombia, en cuanto a lo que es la exclusión económica y social. El primer elemento clave, o tal vez el único que voy a citar por efectos de tiempo, es lo que llamamos el ascensor social, el índice de movilidad social, que mide cuánto tiempo se demora una persona en pasar del estrato más bajo a lograr los ingresos medios de la población. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ese club de países, entre comillas, desarrollados, al cual Colombia entró por recomendación del gobierno anterior, la OCDE le mide eso a sus miembros, y ahí entramos, o sea, hicieron una investigación y quedamos incluidos porque somos miembros. Se agradece ese estudio porque la OCDE encontró que nosotros nos demoramos 11 generaciones, mientras que hay países que se demoran mucho menos. El promedio son 4.5 generaciones. Es decir, nace el tatarabuelo pobre, bisabuelo pobre, abuelo pobre, y así sucesivamente. Hasta por allá la segunda o tercera generación empiezan a cambiar, y solamente adelante, perdón, en la novena cambian, y hacia la generación 11. El argumento es que las generaciones, según la OCDE, cambian cada 30 años. Entonces, en Colombia se demoran 330 años en pasar de la población con ingresos más bajos a lograr el promedio. Entonces, aquí la pregunta que yo me hago con base en nuestro COMPES es si realmente nosotros estamos encontrando las soluciones para romper esa trampa de pobreza en la que caímos hace muchos años, fruto de muchas decisiones, en la cual hoy no nos vamos a hablar de quiénes causaron eso, sino cuáles son las causas. No vamos a hablar de los efectos, hablemos de las causas que podemos cambiar desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que en ese tema sí nos están faltando muchas cosas. Lo segundo es que el COMPES sí creo que recoge, digamos, para el país que nos imaginamos que existía hasta antes de la pandemia, pues responde a muchas cosas. Es decir, para el país que en la mente de muchos técnicos y consejeros de planeación, de los cuales me incluyo, creímos que existía el país, el COMPES estaba muy bien planteado, es un trabajo muy serio, muy técnico, recoge el diagnóstico, recoge lo que el sistema Sinergia está siendo alimentado en todo el país por las bases de datos que Presidencia le hace seguimiento y que el DNP de manera juiciosa está evaluando. Hay un trabajo bien hecho y recogió en buena medida lo que se logró plasmar en las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en lo que quedó. Recuerden que es diferente para las personas que nos están escuchando. El Consejo Nacional de Planeación, por la ley 152 del año 1994, hace unas recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo y hace un seguimiento a ese plan. Nosotros no estamos diciendo que lo que decimos, ojalá quedara todo, pero realmente muchas de las cosas que proponemos nunca quedan. Y en estos años que le he hecho seguimiento al Consejo, pues lo que hacemos es un buen grupo de discusión y recomendamos cosas, pero muy pocas de esas cosas realmente quedan en el plan de desarrollo. Entonces, entendiendo esto, nosotros lo que vimos que alcanzó a quedar en el plan de desarrollo vigente y lo que logra el COMPES recoger, pues recoge temas interesantes
que evidentemente están apuntando a ciertos problemas que Colombia tiene hoy, pero no van a ser suficientes si no cambiamos el modelo económico en el que estamos. Cuando hablamos del modelo económico, es un modelo económico que está transfiriendo riquezas desde las bases hacia los percentiles más altos de ingresos y no de arriba hacia abajo, independientemente del hecho que Colombia tenga uno de los impuestos corporativos más grandes de la región, más altos de la región. Eso como elemento para cerrar el segundo punto. Ya lo que tiene que ver con recomendaciones y digamos, y faltantes o temas que se podrían mejorar, lo primero es citar que nuestro documento COMPES de reactivación no quedó incluido el sector de economía solidaria y el cooperativismo. No se incluye. Se incluye una vez la palabra asociatividad cuando se refiere al tema rural. Es absurdo entender el desarrollo rural sin asociatividad, y en eso la doctora Cecilia López creo que podríamos hablar horas sobre el tema. Yo sé que el DNP lo sabe, yo sé que el DNP lo entiende, y yo sé que el Ministerio de Agricultura lo entiende, y una unidad, hay una agencia de desarrollo rural que lo entiende, pero si eso lo llevamos a la práctica, vamos a encontrar que hay muchos temas que siguen faltando de convertir la asociatividad en realmente emprendimiento y creación de empleo rural, y las condiciones para que el empleo rural permita tener un ingreso disponible que le permita a los habitantes del mundo rural vivir. Es un tema, digamos, de detalle técnico que podríamos hablarlo en otro escenario. Lo que quiero, digamos, mencionar es que ahí está faltando un tema. El argumento, me van a decir algunos colegas del sector incluso, es que el sector solidario está trabajando un COMPES particular. Aplausos, muy bueno, y además en la ley 2069 de emprendimiento en Colombia le pusieron mucha atención finalmente a lo que es el sector cooperativo en cuanto a emprendimiento. Vivíamos con una idea tergiversada de que una cooperativa no era una empresa. Craso error. Y todavía se sospecha, incluso por cuenta de algunos sindicatos, que las cooperativas de trabajo asociado no deberían existir. Craso error. El cooperativismo es el futuro de la reactivación económica en el país, lo digo con entonado acento, y ahí incluyo a toda la economía social y solidaria. Por ahí es el camino. Sin eso va a ser muy difícil crear modelos de redistribución de la riqueza. Y comparto totalmente lo que dice Joaquín cuando habla acerca de los modelos de economía circular y de lo que podríamos hablar en un término más amplio, el concepto de la transición ecológica. La única forma para que haya modelos de desarrollo de economía circular, por lo menos lo que se ve en países como Canadá, en algunos países nórdicos, es cuando las empresas de base, las empresas de propiedad colectiva, ojo al término, propiedad colectiva, en donde incluyo la actual ley 454 del año 98, pero otras que no están incluidas ahí, es decir, empresas de economía solidaria sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, es la única forma para poder crear procesos de participación que hagan sostenibles las medidas de una transición ecológica y de una economía circular. Claro, la economía circular no es solamente reducir el tiempo en que de la cuna a la tumba para que un producto llegue a su disposición final. Es que la cultura, la gente cambiemos incluso hasta la forma de cómo vemos nuestra vida. ¿Cuánto es nuestra huella de carbono? Oye, ¿cuánta ropa estás comprando nueva? Toda. Estás contaminando. Tienes que empezar a comprar ropa usada. ¿Cuánta carne estás comiendo? Cuidado con eso. Ese tipo de conceptos que algunos pueden creer que son radicales, cuando leemos en la profundidad lo que plantea la economía circular y la transición ecológica, es una cosa totalmente, digamos, revolucionaria. Entonces, si creemos que este es el momento para entender el país en una oportunidad de cambio, como dice la doctora Cecilia, y con esto cierro, debemos entender que cambiar el paradigma de desarrollo, y eso nos implica nuestro metro cuadrado. Y como esperanza les digo, hace 60 años en Quebec, una provincia de Canadá, existieron marchas similares que duraron varias semanas. Y fruto de esto, un momento de comprensión en las élites políticas y económicas para cambiar la relación del Estado con la gente y la gente con el Estado y reconstruir la sociedad. Hoy por hoy es un modelo de desarrollo y la base en buena medida es la economía solidaria. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Darío. Carlos, por favor, continúe. Bueno, muchas gracias y gracias por esta oportunidad. Bueno, es difícil y creo que no es respetuoso con el público repetir la cantidad, digamos, de planteamientos que se han hecho, que son muy, muy pertinentes. Voy a intentar rápidamente agregar algunos, y es reconocer en este documento COMPES el esfuerzo que se ha hecho por integrar muchísimos documentos COMPES previos. Una de las críticas que ha recibido los documentos COMPES es que, digamos, no se aterrizan, no se ejecutan, no se les hace seguimiento, la ciudadanía no sabe en qué quedan
los documentos COMPES que se han hecho, a pesar del gran esfuerzo técnico e institucional que representan. Entonces, aquí se hizo un esfuerzo interesante por integrar documentos, por traer información lo más actualizada posible, por identificar cuellos de botella, que son definitivamente aspectos en los que se debe concentrar la política pública para precisamente destrabar procesos económicos y sociales. También reconozco que se identificaron ya algunos efectos muy puntuales, muy claros, que se han encontrado como producto de las medidas que el propio gobierno ha implementado en medio de la pandemia. Es decir, se actualiza tanto alguna información y se aplica tanto, digamos, un proceso riguroso de investigación, que ya empezamos a ver cifras sobre efectos e impactos de algunas medidas que se han tomado luego de la pandemia, y eso sin duda tiene una gran utilidad para poderle hacer seguimiento a las políticas, para que no se repita ese problema que históricamente hemos vivido, que no se le hace seguimiento en el mediano ni en el largo plazo a las políticas, y que efectivamente cuando se discute sobre su impacto no hay elementos de base. En este caso, digamos, se aporta mucho en ese sentido. También es bueno reconocer que el documento hace consultas con una gran cantidad de sectores y hace un esfuerzo rápido y muy extensivo, lo más que se puede, incluyendo también regiones. Por supuesto que no hará falta siempre en un país en el que la institucionalidad todavía no ha copado la totalidad del territorio. Sin duda hace falta incorporar más y más regiones, actores, para efectos de construcción de una propuesta de reactivación de nivel nacional. Pero en todo caso se hizo un esfuerzo, se ve que se hizo un esfuerzo interesante en materia de consulta, y también se ve que se incorporaron, al comparar algunos documentos de propuesta que se hicieron en el curso del proceso, cuando se circularon los borradores, se ve que se incorporaron algunos comentarios del sector económico al documento COMPES. Eso sin duda es importante reconocerlo. Ahora, las personas que me antecedieron en el uso de la palabra se han referido ya a algunos aspectos que entran en las preguntas 2, 3, 4. Yo me voy a referir brevemente a algunas que seguramente en la siguiente ronda podemos detallar, pero es el hecho de que ya en la coyuntura en la que estamos actualmente viviendo, que ya no es solamente una coyuntura relacionada con la pandemia, sino también con el malestar social, sin duda una batería de políticas si hace falta, digamos, en lo que el propio documento llama de choque. Aquí realmente digamos, no estamos, parece institucionalmente muy bien preparados para lo que se llama, digamos, un conjunto de medidas de choque de nivel macroeconómico y microeconómico que pudiera, digamos, implementarse y hacer el seguimiento adecuado. No, en ese aspecto, digamos, hace falta, perdón, muchísimo, digamos, más precisión. Noté, digamos, me ha parecido bien interesante ver que el sector empresarial se ha sumado activamente a esas voces de querer contribuir de manera muy concreta con la aceleración del proceso de reactivación, y eso sin duda hay que aprovecharlo. Ya no solamente sería, digamos, en términos de aporte de recursos, como lo hizo el Plan Nacional de Desarrollo y como lo hace ahora el propio COMPES de reactivación, sino también, digamos, con otra serie de propuestas. En eso, digamos, seguramente entraremos en la siguiente discusión, pero voy a destacar solamente de pronto un aspecto que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han mencionado y que yo destacaría interesante, y es el tema, digamos, de movilidad, tanto social, le agregaría la movilidad económica, la movilidad de los factores, que es un aspecto que en la formación desde los economistas siempre se nos planteó como un aspecto fundamental para el desarrollo de los mercados, para el crecimiento económico. En ese tema
tenemos, digamos, grandes debilidades tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito de la inversión, como en el ámbito, digamos, de todos los aspectos del desarrollo económico y social. La dinamización de los mercados, sin duda es un aspecto muy general, es muy amplio, pero no es un aspecto que haga que se desarrolle suficientemente, excepto quizás el tema de las compras públicas en el sector agropecuario, un poco, y por supuesto el tema de las cadenas productivas, que es muy importante. Y destacaría por último el tema del desarrollo empresarial rural, que sin duda incorpora no solamente el potencial que tendría un conjunto digamos, de empresarios que ya vienen trabajando por décadas en los diferentes sectores, sino también una gran cantidad de actores rurales de carácter productivo y social que tienen un gran potencial de desarrollo empresarial. Gracias. Muy amable, Carlos. Bueno, pasamos entonces a la segunda pregunta. A propósito de la coyuntura tributaria, el Plan de Políticas Estratégicas del COMPES da prioridad a sectores como la vivienda, la salud, la infraestructura y el desarrollo agropecuario y digital. Y dice que contará con inversiones por más de 135 billones. ¿Tiene el país ese recurso para activar los sectores? ¿Cómo distribuir ese dinero? ¿Alcanza? ¿Y qué tipo de reforma tributaria necesita el país para implementar la reactivación económica? Cecilia, por favor. Esa es la respuesta del millón. Bueno, como yo parto de la idea de que aquí hay que hacer otro modelo, como yo creo que eso implica una transformación productiva en el sector económico, ¿sí? Necesitamos realmente dejar de depender de un sector minero energético que juega un papel y que va a seguir jugando un papel, pero nosotros no somos una potencia mundial. A nosotros no tenemos ninguna influencia en el precio y cada vez que se modifican esos precios, o aquí hay fiesta o aquí hay dolor. O sea, aquí hay que diversificar la producción. Eso por un lado. Y por el otro lado, siento que la política social, con todo esto que está pasando, no puede seguir siendo la hija menor de todo el desarrollo, sino que implica una priorización muy distinta y una asignación muy distinta de las prioridades en general de lo que debería ser esa nueva ruta, que va a ser seguir en esa nueva forma del capitalismo, y aquí me refiero a Mariana Mazzucato, que me imagino que todos ustedes lo han leído, de cómo el Estado no puede seguirse estando en la silla de atrás, que ha sido la filosofía de todos estos 30 años en Colombia, en América Latina y en muchas partes del mundo, sino que el Estado en la pandemia fue al que le tocó ponerse al frente de esto y va a seguir siendo el sector que puede hacer esos cambios. En ese contexto, entonces, ¿qué pasa? Esto implica unas reformas que hemos postergado por décadas. Y aquí la que se trató de hacer en el momento más inoportuno y de la manera menos adecuada, que es Colombia no puede seguir teniendo una proporción de impuestos sobre PIB tan baja. Eso es imposible, es imposible. Es imposible el 14% sobre el PIB si miramos los impuestos del gobierno central, 19% si miramos el total de impuestos sobre el PIB comparado con el 35% de la OECD y comparado con los 20 y pico % de otros países de América Latina. Entonces, aquí hay un punto fundamental, y es que Colombia tiene que tomar unas decisiones muy importantes en la parte fiscal, tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista del gasto. Bueno, pero ¿eso qué pasa? Que lograr eso implica tocar unas estructuras de poder que Colombia no ha tocado. Y empiezo por el sector rural. Colombia nunca hizo una reforma tributaria. Y hoy tenemos, perdón, una reforma, ¿cómo se llama? La agraria, la reforma de tierra. Sí, una reforma agraria. Nunca la hizo. Hasta Pinochet. Yo estaba en Chile dirigiendo un programa de la OIT cuando supe que hasta Pinochet no paró la reforma agraria. Bueno, nada más ese caso. El Gini de tierras es 0.89. Si nos avergüenza el 0.54 del Gini en ingresos, no hemos hecho nada. Todo el mundo se acostumbró al que el Gini de tierras es 0.89. Pues resulta que ahí tenemos un potencial de ingresos que no necesitamos meternos a quitar tierra ni nada. Nada, los impuestos a la tierra. El que produce
pague el impuesto. Y al que no puede pagar el impuesto, le toca vender la tierra y ahí tenemos una distribución de tierra. Pero eso tiene unas connotaciones políticas porque eso está vinculado a esa fórmula latifundista, ¿sí? Y a ese feudalismo que aún tenemos, y lo digo como costeña. En la costa en las zonas rurales hay feudalismo, ¿no? Nada que hacer, ahí no hay capitalismo. En la costa necesitamos, y en muchas partes en el sector rural necesitamos capitalismo. Y eso empezaría por volver productiva la tierra, y eso implicaría un potencial de recursos fiscales muy importante. La otra parte, yo he sido senadora. Hay que ver lo que es discutir una reforma de impuestos en el Senado. Hay más lobistas de los 4 grupos o 5 grupos importantes de este país que senadores en el momento de discutir eso. No hay forma. Entonces, aquí esa reforma que empieza por ahí, empezamos por lograr tener que un Estado tenga los recursos suficientes, encuentra unas barreras estructurales que dependen de cómo funciona el poder en este país, de cómo funciona la política, de cómo se mantienen unas estructuras. La concentración de la tierra viene desde que nacimos. Es una cosa impresionante en este país y se agrava hasta llegar a este punto. Es decir, ya llegar a más de 0.9, ya eso es inaceptable. Entonces, y eso pasa en muchos otros sectores. Entonces, una reforma fundamental es esa. Pero la otra reforma es cómo se gasta, cómo funciona el Estado. Nosotros no hemos podido aprender, y bueno, eso tiene una limitación que me parece importante y hago un paréntesis. Colombia nunca ha tenido una base productiva diversificada, que sería una de las cosas que tendríamos que hacer, sino que hemos vivido de bonanzas. Yo recuerdo al presidente López diciendo que Colombia lo que hacía era saber manejar las bonanzas, desde las bonanzas más redistributivas del café hasta las bonanzas menos redistributivas del petróleo. Pues resulta que no aprendimos a manejar las bonanzas y no ahorramos nunca. Gastamos, hemos hecho políticas fiscales procíclicas, ¿sí? Eso es un absurdo. En vez de, hoy no estaríamos en la penuria en que estamos si en la última bonanza petrolera el país hubiera ahorrado, si hubiera cumplido lo que la regla fiscal quería. Entonces, fíjate, yo creo que en el fondo, esto de empezar por cuál es la reforma fiscal que el país necesita, eso implica tocar unas estructuras, unos problemas estructurales, para ponerlo de esta manera más clara, que implicarían unos cambios muy sustantivos en el poder, en la política, que permitan esos cambios. Y ahí lo obvio es, primero, hay que aumentar los recaudos. Segundo, hay que tener lo que se dice siempre, equidad horizontal y vertical. No la hay en el país. Yo no sé si ustedes han visto los últimos estudios de Garay, y no solamente Garay, creo que muchos lo han planteado, en cómo la tasa de impuestos para los individuos ricos, los súper ricos, se baja verticalmente. ¿Sí? Este es un país donde las personas que eran las que debían pagar impuestos, en eso estamos de acuerdo, pero empecemos por las personas que tienen grandes recursos, que además son los dueños de la mayoría de las pocas empresas colombianas grandes que tiene el país. Entonces, ahí hay un principio que este país no ha hecho. Le carga a las empresas, que no debería hacer, pero les da subsidios. Miren la diferencia entre tener una, ¿cómo se llaman estas que se crearon en donde se supone que van a exportar? Las zonas francas. ¿Habrá derecho que unas zonas francas que no exportan paguen 9% de impuestos cuando otras que producen lo mismo para el país pagan 25%? O sea, pero eso no es una decisión fácil, porque eso es una decisión que toca las estructuras de poder, que toca la política y que finalmente toca el modelo. Entonces, eso es evidente, el país no puede tener exenciones y bonanzas. Miren cómo será para que la ANDI diga que es suficiente con que devuelvan lo que les dieron en la reforma tributaria anterior para cubrir las necesidades sociales inminentes que se tienen antes de esta crisis y solamente por la pandemia. Entonces, me parece que lo fiscal es un punto crítico, un punto fundamental. Colombia ha hecho esfuerzos. Si uno mira la historia de cómo eran los impuestos, esto era para llorar. Antes el peso de impuestos por el PIB llegó hasta el 10%. Imposible manejar un Estado así. Pero les repito, eso implica tocar unas estructuras de poder muy complicadas en esta sociedad, que van de mano, no es lo único, porque no es solamente un modelo de desarrollo, es un modelo político, es democracia. Un tema que a los economistas no les gusta tocar y que creo que es un tema crítico.
Si uno quiere que este país haga los cambios que toca, cumplamos la Constitución. Necesitamos un presidente que llegue y diga, yo voy a cumplir la Constitución del 91 de verdad. Y eso implica romper muchas de estas barreras que impiden que tengamos la política fiscal que se requiere, que implica no solamente tener los impuestos y los ingresos que el Estado necesita, esto tiene que crecer rápidamente, por lo menos al, no sé, no vamos a llegar al 35% del promedio de la OECD, pero por lo menos pasar siquiera 22, 23 y hacerlo en el largo plazo. Esto no se puede hacer de un día para otro, pero empezar, por amor de Dios, pero empezar y entender el momento político para hacerlo. Yo lo dejaría ahí por ahora. Gracias. Gracias, Cecilia. Joaquín, por favor. Yo otra vez solo quiero reconocer estos aportes que da Cecilia con dos temas a incluir desde el sector ecológico. El primero es que desde la creación del impuesto al carbono en 2017, hoy hemos recogido cerca de 1.63 billones sin rendimientos financieros que no se han visto trasladados al sector ecológico de manera tangible. Digamos, no lo hemos visto, digamos, los efectos de este impuesto de carbono no se han visto en el sector ecológico. Yo creo que mucha de la apuesta de crecimiento limpio, de conservación, debe estar soportada en este impuesto al carbono, que muchos se han ido para la paz, un poco haciéndole conejo a la apuesta misma definida en la creación de esta carga tributaria. Entonces, esa primera reflexión, si queremos encontrar recursos para el crecimiento limpio y sostenible. La segunda reflexión, y tiene que ver mucho con lo que decía Cecilia en términos de capacidad fiscal, y un poco encontrar, como lo decía María Fernanda, fuentes que provengan de esquemas de bioeconomía. Nosotros tenemos un modelo que es extractivista, es decir, somos dependientes de la exportación de muchas de nuestras materias primas, como es el caso del petróleo. Entonces, según comentarios de varios economistas reconocidos, como Antonio Campo, es necesario que nosotros podamos explorar nuevas alternativas, porque hoy en este contexto de precios del petróleo estamos sometidos a que haya un recaudo por esa vía. Si nosotros no encontramos otras alternativas basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, esto va a ser muy complejo, ¿sí? Entonces, estos dos puntos de vista desde los asuntos ambientales, y quería sumar a una posición, digamos, desde que ya ha sido discutida desde el Consejo, y es la solidaridad, o cómo lograr que hayan encadenamientos productivos que integren las necesidades de todos los actores y que terminen de madurarse. Nosotros estamos viendo que tenemos todavía cadenas de valor que son muy débiles, y si quisiéramos adelantar procesos de economía circular, que tenemos que crear nuevas cadenas de valor, es decir, construir logística inversa, entre otras, pues si no hemos consolidado estas ya por un tiempo establecido, industrias en algunos casos con una solidez que hay que reconocer, pues el reto de innovación es mayor para los asuntos de economía circular. Y creo que, resumiendo mi posición y viendo los diferentes temas que hemos tocado, sin duda Colombia requiere innovación jurídica. Y esa innovación jurídica está soportada en innovación política. Y como lo decía muy claro Cecilia, es necesario deconstruir realidades que por décadas han consolidado nuestro sistema político. Entonces, el llamado es a poder, desde las condiciones actuales y aprovechando que hay unos ejercicios de COMPES como este de reactivación económica que pretenden integrar muchos campos de la vida colombiana, pensemos en asuntos más de fondo que nos permitan construir solidariamente y de forma colaborativa, escuchándonos,
y las necesidades de los diferentes actores una nueva realidad. Y creo que ese es el ejercicio que promueve una discusión de objetivos de desarrollo sostenible, y bien lo define el objetivo de desarrollo sostenible número 17, es a través de los partnerships, de las alianzas estratégicas, que vamos a poder superar las barreras y poder atender las diferentes metas que están consagradas en los ODS. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Imelda, por favor, continúa. Gracias. Sobre este tema, yo quisiera referirme principalmente al tema de muy corto plazo y a las propuestas que en su momento han salido del sector empresarial. Pues en este momento, en el corto plazo, pues como lo vimos en las discusiones anteriores, la prioridad es reactivarnos y volver a poner al país en una senda de crecimiento. En ese contexto, pensar en temas tributarios resulta muy complejo. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta pues las dificultades de recursos desde el sector empresarial, tanto desde la ANDI como del Consejo Gremial, conscientes que hacer cualquier esfuerzo tributario en este momento es muy difícil, incluso para las empresas también lo es, pero se presentó una propuesta con el objetivo de aportar al momento actual y se habló de varios tipos de impuestos, básicamente todos a cargo del sector corporativo. Ahí también uno, en este tema fiscal, no puede dejar de lado la importancia de seguir controlando la evasión, fortaleciendo la DIAN, que haya interoperabilidad de las bases de datos. Todo esto ayudaría en forma inmediata, y por supuesto la racionalización del gasto público, que también es un tema fiscal que no se puede dejar de lado. Estas propuestas que han salido del sector empresarial tienen un carácter transitorio. Así se hicieron, así se formularon, y el objetivo es: concentrémonos en este momento en la reactivación económica. Eso es lo que quería como muy rápidamente compartir con ustedes. Gracias, Imelda. Ahora, Camilo, gracias. Ahorita con el tema de la crisis del COVID, se volvió otra vez de moda los aportes de John Maynard Keynes en su libro La teoría general de la ocupación del interés del dinero, de 1934. La clave está, para llegar al tema de impuestos, la clave está en todas las decisiones que el gobierno haga, deben proteger lo que llamamos el ingreso disponible. Y el ingreso disponible es lo que le queda a la gente después de recibir todo lo que le entra por rentas, sueldos, si tiene una finca que produce, si tiene un taxi que está facturando en la calle, o un Uber ahora, todo lo que le entra por renta, menos los impuestos directos que paga. Los directos son los que pone la cara para pagarlos, es decir, el predial si tiene propiedades, el vehículo y renta, que ahora casi todo el mundo está pagando renta, y a eso hay que sumarle lo que Keynes llama como la transferencia del gobierno. ¿Listo? Entonces, en síntesis, el debate en este momento para Colombia, el desafío es cómo lograr conseguir la mayor cantidad de recursos para que, ya sea a través del sueldo, ingreso, trabajo, salario que recibe el trabajador, más lo que el gobierno le pueda transferir de acuerdo a diferentes medios, para que pueda proteger su ingreso disponible, porque lo que le va a restar el impuesto, digamos, reste lo que le reste, la idea es proteger el ingreso disponible. Es un tema circular. ¿Listo? Ahora bien, atención, frente a la pregunta, Camilo, que tú haces, Camilo, ¿la podría repetir, por favor, para que las personas que no la conocen, que se acaban de conectar a Facebook, la escuchen? A propósito de la coyuntura tributaria, el plan de políticas estratégicas del COMPIS da prioridad a sectores como la vivienda, la salud, la infraestructura y el desarrollo agropecuario y digital. Y dice que contará con inversiones por más de 135 billones. ¿Tiene el país ese recurso para activar los sectores? ¿Cómo distribuir ese dinero? ¿Alcanza? ¿Y qué tipo de reforma tributaria necesita el país para implementar la reactivación económica?
Camilo, muchas gracias. Pues es más de una pregunta, como se podrán dar cuenta las personas que nos están siguiendo, los que estamos aquí en esta mesa de diálogo formal e informal. Yo voy a tratar como de desmenuzarla para poderla responder. Entonces, ya hice esta introducción sobre el concepto de la importancia de lo que es el ingreso disponible. Es decir, sea lo que sea, hay que proteger al consumidor, al trabajador, al empresario, porque todos van a sumar para que el ingreso disponible funcione. Ahora bien, la doctora Cecilia lo mencionaba hace un rato, estas son las preguntas del millón. Según el discurso de Colombia antes de la pandemia, es que teníamos plata suficiente para financiar nuestra querida, digo nuestra, por aquello del amor a la marca colombiana, nuestra querida aerolínea Avianca. Pero por otro lado, hace unas semanas nos enteramos en el debate del Congreso que había caja para apenas 6 semanas. Entonces, la conclusión es que plata no hay. Lo que algunos países están haciendo, so pena de violar la teoría monetaria por aquello de la ecuación de la velocidad cuantitativa, la velocidad del dinero, es que a mayor masa monetaria, a mayor dinero, mayor inflación, pues habría grandes problemas si llegáramos a imprimir dinero, pero algunos países están imprimiendo dinero y no lo consideran un pecado, como en Colombia, por ejemplo, FEDesarrollo u otras entidades lo han planteado. Es decir, hay un debate profundo que se podría dar sobre el tema de la necesidad de imprimir dinero, pero yo no voy a hablar de ese tema porque no soy monetarista ni experto en temas fiscales, pero sí me voy a referir a algunos elementos claves en torno a los recursos, es decir, de dónde podemos sacar recursos. Entonces, partamos de un hecho. Hay una cosa que se llama, hay un concepto que es el recurso monetario y hay recursos no monetarios. El país puede recoger plata o puede recoger cosas para no tener que pagar por ellas, sino conseguirlas. Cuando usted va a hacer un congreso, un evento, cuando había congresos, por ejemplo, en Cartagena, donde fuera, usted podía conseguir el que se lo financiaba o podía conseguir la empresa que le daba, por ejemplo, los tiquetes de los invitados, a alguien le ponía, por ejemplo, el hotel, y así usted iba armando sin que usted tuviera que manejar como tal dinero, moneda. Entonces, en Colombia tenemos unas necesidades que tienen recursos desperdiciados. Y el más importante, quiero decirlo aquí, yo sé que puede generar debate, pero la doctora Cecilia nos podría pronto confirmar los datos que están llegando desde el Banco Mundial. Miren, en estos momentos, una de las necesidades más grandes que están sintiendo en el paro es el tema del hambre. Y en Colombia, según las cifras que se han estado recogiendo de diferentes fuentes, particularmente el mismo Departamento Nacional de Planeación, entidad que amamos todos, es que la pérdida llega a 9.76 millones de toneladas al año. Eso es inadmisible. Es decir, se están desperdiciando el 34% de los alimentos destinados al consumo humano. Aparte de que tenemos una necesidad de reforma agraria, totalmente de acuerdo con la doctora Cecilia, aparte que estamos atrasados, estamos en el medioevo, en el sector rural, cuando hablamos de modelos feudales. Es increíble, ustedes no lo van a creer. Yo soy de maestría en desarrollo rural, tuve un profesor, Pierre Remond, un francés, que ha investigado ese tema en Santander, por ejemplo. Hoy por hoy todavía existen modelos feudales en Colombia, y ni que se diga en otras zonas del país con otros cultivos, o con cultivos específicos, para no mencionar unos concretos. Vean, solamente en el tema de la pérdida de alimentos podríamos estar alimentando 8 millones de personas al año, que es equivalente a alimentar a Bogotá, solo con el desperdicio de los alimentos. Entonces, ahí les voy a hacer un pie de página. El tema no es solamente tributos, el tema es de dónde sale lo que necesita el país para salir del atolladero. Ese es un elemento que implica cambiar el perfil, no es solo recoger plata, es cómo reasignamos lo que hay. Frente al tema tributario, por ejemplo, y me pongo en mi rol de sector solidario, sector cooperativo, que es el que represento en el Consejo Nacional de Planeación, nosotros somos co-creadores de bienes públicos. Un bien público es un bien de libre acceso. ¿Listo? Es un concepto rápido que, así como lo podríamos definir a grosso modo, si cualquier persona puede acceder a él. Y entendemos que pagamos tributos para que el gobierno de turno se encargue de producir bienes públicos, bienes y servicios públicos. ¿Listo? Esa es la importancia de pagar impuestos, que el gobierno tenga cómo cumplir sus necesidades fundamentales, un aparato del Estado, una nómina estatal, y se produzcan bienes públicos, se invierte en infraestructura, se proteja al país y se genere este tipo, y se administre justicia, son las funciones, digamos, mínimas de un Estado. Pero resulta que existen organizaciones que no solamente están produciendo bienes y servicios privados, existe un sector social y solidario que provee bienes públicos y eso no se mide, no se tiende a medir, no se tiende a mostrar. Por eso en el resto del mundo el sector solidario, salvo en Colombia,
el sector cooperativo y solidario no se tocan impuestos, porque es ponerlo a tributar 2 y 3 veces. Es importante entender el rol de las entidades y sectores que coproducen bienes públicos. Repito, porque no todo es producir dinero o recoger dinero, es cómo atendemos. Volviendo al tema del hambre en Colombia, el concepto de inseguridad alimentaria, según las mismas cifras, estamos hablando de que hay 54.2% de hogares que viven en inseguridad alimentaria. Por ahí de las cosas que uno lee ahora con el tema de los medios de comunicación, alguien mencionaba que en Cali, de las personas que están marchando, les decían que estaban marchando y que estaban protestando, pero que esa comida que estaban recibiendo en estas ollas comunitarias, en esos restaurantes comunitarios, era mucho mejor, estaban comiendo para empezar, y segundo, era mucho mejor que lo que habían comido durante todo un año de hambre tras la pandemia. Eso nos tiene que decir algo como colombianos y como seres humanos. 560.000 niños con desnutrición crónica, y sin hablar de lo que está pasando en La Guajira desde hace años, pues nos tiene que decir algo en torno al tema tributario. Entonces, cierro con esto. La tributación no es solo monetaria, o no solo monetaria. Tenemos que entender que hay temas no monetarios. Hay un costo, volviendo al ejemplo del hambre, de la desnutrición en Colombia, que está estimado en 11% del PIB, y mientras tanto estamos desperdiciando tanta cantidad de alimentos como para poder alimentar a Bogotá durante un año. Y frente al tema de la solidaridad y el cooperativismo, para hacerle eco a lo que mencionaba hace un rato Joaquín, sí, por ahí es el camino. Muchas gracias, Camilo, muy amable. Gracias, Darío. Carlos. Muchas gracias. Bueno, también me sumo a muchos de los planteamientos que se han hecho y complementaría diciendo, tenemos en el ámbito rural uno de muchos problemas, digamos, un gran fenómeno, digamos, de rentismo, en el que desafortunadamente no se logra, y me refiero por rentismo es al hecho de que muchos de los propietarios de tierra, digamos, no están conectados con la actividad productiva propiamente, y muchos de los productores agropecuarios tienen que acceder, digamos, a tierra a través, obviamente, digamos, de los mercados de renta de tierra, pero a unos costos muy altos. Ahí, digamos, se han hecho estudios solamente en algunas pocas regiones para algunos importantes productos, y se ha encontrado que, por ejemplo, en el caso del arroz, en el que Colombia podría ser un país no necesariamente el más competitivo del mundo, pero sí bastante competitivo, inclusive con capacidad exportadora en algún sentido, y a pesar de las grandes distorsiones que tiene un producto como este en los mercados internacionales, pues es uno de esos productos en los que podríamos ser mucho más competitivos, entre otros, si el acceso que tuvieran los productores a la tierra fuera mucho más económico, y el acceso a la infraestructura que viene acompañada con esa tierra. Entonces, son muchísimos más, obviamente no tendríamos tiempo para entrar en tanto detalle, pero es claro que, digamos, una buena parte de la capacidad que tiene el sector productivo de aportar más tanto a la generación de producción, seguridad alimentaria, exportaciones y demás, en buena medida, digamos, tiene una buena relación con la manera como se están regulando muchos de estos mercados básicos. Entre ellos, por ejemplo, el acceso propiamente a la tierra productiva. Y sin duda, ya cuando pasamos al tema fiscal, ahí hay un componente en el que sin duda también el sector productivo ha propuesto siempre que se ordene toda la estructura fiscal del Estado. En el caso, obviamente, también se vienen dando, digamos, muy lentamente pasos en el desarrollo institucional del sector, en el ordenamiento productivo y social de la tierra y de los diferentes sectores que acceden a ella, en la formalización. La formalización sí que ha venido avanzando lentamente, pero es de esos aspectos en los que la capacidad que tendría todo el sector productivo en su conjunto para aportar mucho más al Estado, como tiene que ser, sin duda sería mucho mayor.
Quizás hizo falta también una mención en el tema de eficiencia en el uso de los recursos del Estado, al tema específicamente del despilfarro, en el que el sector productivo en general ha sido muy crítico por la manera como en general está estructurado el gasto gubernamental, la evasión de impuestos, el contrabando como un ámbito en el que se fugan muchísimos recursos. Y por supuesto este gran tema de las economías ilegales en el que digamos, el sector productivo en buena medida víctima, en buena medida desafortunadamente teniendo que convivir, teniendo que aguantar, teniendo que sostener en muchas zonas del país, digamos, las dificultades que implica la baja presencia del Estado, desafortunadamente, digamos, tiene el gran reto de poder generar empleo y algún grado de formalización. Es más, digamos, es difícil en un momento como estos empezar, digamos, a generar fuego cruzado entre sectores en torno a quién debería poder dar más o menos. Creo que es un elemento en el que todos los sectores, al menos los organizados, se han mostrado muy dispuestos a aportar, pero también esperan que el Estado, digamos, pueda organizarse mejor. Y el discurso que en particular en el ámbito rural, en materia de dotación de bienes públicos, es relativamente reciente, pues tiene, digamos, que de alguna manera empezar a producir avances mucho más decididos en términos de formalización, en términos de organización de los bienes públicos necesarios para que toda la actividad productiva funcione. Lo último quizás es mencionar la oportunidad que hubo de unos años para acá de mejorar el presupuesto público para el sector agropecuario, pero que no encontró desafortunadamente una institucionalidad organizada suficientemente para aprovechar, y esto es parte también de lo que se perdió con la oportunidad que tuvimos de tener mayores recursos producto del boom del petróleo. Desafortunadamente no generó necesariamente un desarrollo institucional rural, digamos, capaz de empezar en este momento a dar los elementos necesarios para poderle dar respuestas, resiliencia a las comunidades rurales, y en buena medida tenemos desafortunadamente ahí uno de los tantos factores que explican digamos, el malestar que se está viviendo, entre otras, en zonas rurales. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ya para concluir, por favor, entonces, Cecilia, un último mensaje. Yo creo que quiero reiterar lo que dije al principio. Tenemos que leer lo que está pasando. Y eso tiene que cruzar el tipo de desarrollo que vamos a tener, qué ajustes necesita nuestro modelo de desarrollo en su sentido más amplio, porque la gente quedó de primera. O sea, ese objetivo de disminuir la desigualdad a unos niveles aceptables con el tipo de ingresos que tiene este país, con el nivel de desarrollo que en otros aspectos ha causado, tiene que ser la prioridad. Pero esto implica leer a la gente. Esto implica entender qué se espera de aquí en adelante. Sería un error inmenso de nosotros, de las nuevas y las viejas generaciones, pretender que vamos a hacer más de lo mismo. Lo que ha sucedido venía acumulándose hace mucho tiempo. Y este es el momento en que existe la posibilidad de repensar las políticas públicas, la responsabilidad de los distintos actores, el papel del sector privado y fundamentalmente reposicionar el rol del Estado. El Estado no puede seguir siendo el del asiento de atrás, como dice Mazzucato. El Estado tiene que volver a retomar, sin que eso quiere decir que vamos a estatizar el país. No, seguiremos en un modelo capitalista distinto, en donde la gente y la distribución de beneficios y de costos sea mucho más equitativa de lo que hemos tenido. Ese sería mi mensaje. Esperemos y leamos lo que está pasando en Colombia, que es una cosa muy profunda,
Y no es simplemente que haya aquí vándalos, ni que haya venezolanos y que Maduro esté interviniendo. Eso es un error terrible que se le ha oído a sectores ilustrados de este país. No nos equivoquemos en leer lo que está pasando. Ese sería mi mensaje y me da una vergüenza terrible, pero me voy a tener que ir porque me están esperando. Tal vez oigo dos más, sí. No sería justo que solamente yo hable. Gracias, Cecilia. Apenas tenga que retirarte, con mucho gusto. ¿Sí? Y muy amable por tu participación. Joaquín. Joaquín no está en la sala, Camilo. ¿No está Joaquín en la sala? No, señor. Entonces, Imelda, tu último mensaje. Listo. Pues yo quisiera, como último mensaje, retomar el tema que nos ha convocado, el tema de reactivación y que es el objetivo del COMPES, y realmente yo creo que ese es el objetivo que resulta prioritario en este momento. Para eso, ¿qué necesitamos? Definitivamente generar unas condiciones para crecer en este momento lo más rápido posible, pero que estas condiciones estén enmarcadas en una ruta de mediano y largo plazo que haga este crecimiento sostenible. Para eso, pues la pregunta que en su momento nos hicieron, se necesita la vacunación, se necesita el autocuidado, se necesita aprovechar las oportunidades, pero sin duda uno de los temas que hemos visto que es crítico en este momento es la movilidad. Entonces, ahí, para que esta movilidad sea posible, pues de un lado se necesita que sigamos avanzando en controlar la pandemia, pero también en el momento actual evitar los bloqueos, que definitivamente los bloqueos no se conviertan en otra piedra del zapato que nos haga imposible una reactivación que a duras penas empezó a principios del año y que uno lo último que quisiera es echar para atrás este esfuerzo. Ese sería como mi mensaje. Yo sé que de corto plazo, pero creo que es crítico en este momento. Gracias, Imelda. Darío. Camilo, gracias. Puntualmente necesitamos que este COMPES de reactivación pueda conectar con otros COMPES que están hoy emergiendo, o que los que ha trabajado recientemente el DNP. Enfatizo la necesidad de que conecte con lo que ha salido en torno a emprendimiento, economía solidaria, particularmente ese tema. Yo leo los COMPES como una buena fuente de aliados para el desarrollo, así es como se podría entender también. Entonces, que no se le olvide una vez más, porque ha pasado siempre en la historia, que la economía solidaria es súper importante, determinante para el desarrollo del país, sobre todo en las regiones, en los territorios, para la redistribución del ingreso. Entonces, sería una invitación conectar ese tema. Segundo, y muy puntualmente a hueco a lo que la doctora Cecilia plantea, es nosotros tenemos que saber leer los tiempos. Hay cosas que tenemos que atender en el corto plazo, sí, es urgente, hay que detener la violencia, la masacre, todo lo que estamos hablando y viendo, eso hay que detenerlo y que se logre pronto ese diálogo entre las partes, pero no podemos pensar que porque se acaba digamos, el paro o logramos, entre comillas, volver a lo que había hace 2 meses, 3 meses, eso terminó. No, esto es un tema que hay que afrontar, entender, y que ojalá lo que está pasando nos permita entender que no podemos volver a lo que había antes. Y lo peor que podría pasar es pensar que con todo esto del paro lo mejor es volver a lo que había antes. No, tiene que quedar la conciencia de que no podemos volver a lo que había antes. El país tiene que sentirse incómodo y no leerlo fácilmente, sino entender que es una oportunidad para un planteamiento de un país donde todos quepamos. Repito, hay varios modelos e historias en el siglo XX reciente, en donde la movilización social, la participación ciudadana, la inclusión de todas las voces, de todos los que en su momento han tratado de hablar y no los han escuchado, pues se escuchan, se sientan, y esto es la conexión de la planeación participativa, que es lo que convoca la ley 152 del 94. Lo que estoy diciendo no es otra cosa que cumplir lo que nos dice la Constitución a través de las diferentes leyes que han permitido que la Constitución todavía exista. Muchas gracias. Gracias, Darío. Ya veo. Y Cecilia, gracias y un abrazo. Ya veo a Joaquín, por favor. Gracias. Bueno, yo vuelvo sobre las palabras que nos dejó Darío. Yo creo que
no podemos esperar que con esta situación que estamos viviendo el país, volvamos a situaciones del pasado. Yo creo que las deudas son claras. Sí apoyo la necesidad de hacer unas reformas profundas, tanto fiscal o tributaria o de la salud u otras, pero estas se hacen desde unos espacios de construcción distintos. Insisto que espacios como el Consejo Nacional de Planeación pueden generar esa capacidad de articulación con las voces territoriales a través de los consejos nacionales de planeación territorial, los consejos territoriales de planeación. Entonces, yo quisiera que nos quedáramos con la idea de que este documento de política pública y el COMPES de reactivación económica, que está siendo muy, muy ambicioso, nos permita evidenciar acciones concretas que motiven un cambio de paradigma en nuestro modelo de producción y consumo y en nuestro modelo político. Ahora, yo sé que de pronto este documento no es el espacio y de pronto estaríamos necesitando de un nuevo liderazgo que acoja este llamado del país. Entonces, desde el sector ecológico sentimos que hay mucho camino por recorrer, que la deuda es grande, que sí hay elementos que vale la pena reconocer, pero que tenemos que avanzar como sociedad rápidamente antes de que sea tarde en términos socioambientales. Entonces, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a mis copanelistas. Gracias, Joaquín. Carlos. Bueno, yo me sumo también a los llamados de buscar rápidamente, lo más rápido posible, acuerdos, porque los costos ya lo está viviendo el conjunto de la sociedad en términos de movilidad, seguridad alimentaria, acceso a insumos médicos. Realmente, digamos, en eso es absolutamente apremiante la búsqueda y el encuentro de una solución dialogada, por supuesto. También pondría a manera de propuesta que el Consejo Nacional de Planeación sea una de esas instancias en las que se convoque a sectores que o están representados o están necesitando más representación en las instancias de debate, en las instancias de concertación, en las instancias donde se discutan los problemas nacionales y territoriales, para que, digamos, se facilite una mayor participación de las propuestas de los jóvenes, de muchos otros sectores que están descontentos no solamente con la situación puntual en este momento de corto plazo, sino también que sienten que de atrás no han tenido suficiente reconocimiento ni papel en el desarrollo de las políticas. Y creo que, digamos, todos los sectores representados en el Consejo sienten de alguna manera que hace falta un gran camino por recorrer en ese aspecto, tanto para sus propios problemas como para los de otros sectores que quisieran aportar. De ahí que entonces creo que es un momento importante que se perfila para el Consejo Nacional de Planeación de oportunidad para aportar al desarrollo del país. Gracias, Carlos. Bueno, y para ir terminando, María Fernanda, por favor. Listo, pues aquí yo estuve escuchándolos a todos y es un ejercicio de reflexión bien interesante detrás del trabajo que se hizo. Hay una cosa que me gustaría resaltar, a la que ustedes llaman como me faltó la visión ambiental o me faltó la visión de asociatividad. No quiere decir que esas no existan, y yo quiero aquí hacer un llamado a lo que estamos tratando de trabajar desde del quehacer de COMPES y que estamos pensando en un proyecto que tenemos con respecto al plan de desarrollo, y es que no hay que repetir todas las cosas en una política. Colombia tenía una hoja de ruta, ya tenía, por ejemplo, compras de crecimiento verde, ya tenía otras cosas de ruta que estaban y que siguen vigentes. Entonces, esto de reactivación no viene a reemplazar lo que ya había. Y aquí quiero que uno empiece a leer esto como un entorno de política pública, como un ecosistema que se conecta y que en no todas partes hay que escribirlo todo. Porque como empecé mi intervención cuando les hice como el resumen de lo que fue el proceso de reactivación, acá tenemos que llegar más a la acción y menos a la prosa. Y ahí, en ese sentido, desde nuestros documentos de política pública tenemos que empezar a pensarnos en una forma más práctica de comunicarlos, a llegar a acciones concretas y a recoger lo que ya está hecho.
somos muy buenos en hacerlo, hay cosas muy bien hechas y yo creo que hay que darle espacio a esas cosas que están bien hechas. Entonces, no busquen siempre para buscar mi pedacito, que es lo que usualmente hacemos, sino que cuando ese pedacito no está, miren qué referencias hay, busquen otras partes, porque esas referencias, si no han terminado su proceso, siguen vigentes. Entonces, es un poquito como mi llamado a no repetir cosas que ya están. Me parece muy interesante lo que decía la doctora Cecilia, que ya no está. ¿El carro se queda acá? Pero es un poco importante pensar en ese modelo económico que hay detrás y pues que todas esas reflexiones nos sirvan para que el acuerdo que se haga de parte del gobierno y al acuerdo social que lleguemos en este instante de crisis, pues sea para una estructura mejor. Y seguramente muchas de estas cosas que hasta ahora hemos analizado cambiarán, pero otras no, porque la base sigue siendo la misma, la base sigue siendo que buscamos mejorar el bienestar de la mayoría de los colombianos, que buscamos ser más productivos. Entonces esa base, esos principios seguramente cambien de enfoque en algunas cosas, pero seguirán siendo los mismos, porque creo que eso es hacia lo que uno camina, en un estado de bienestar como el que describe la Constitución del 91. Entonces, pues solo quería cerrar con eso, pensemos en la complementariedad, de no repetir tanto las cosas que ya están hechas y pues que pensemos en cómo estos principios se van a mantener en el futuro también. Bueno, muy amable, María Fernanda. Ya con esto concluimos con la intervención de nuestros invitados y la doctora María Fernanda. Miguel, por favor. Muchas gracias a todos por haber estado en este espacio. Un agradecimiento muy especial a esas personas que estuvieron conectadas durante estas 2 horas en Facebook. Muchos comentarios, quisiera compartirlos todos, pero de verdad son muchísimos. Muchas gracias a los consejeros y consejeras que han estado ahí conectados y a los ciudadanos, a Germán Rosales, Ruth, Doris, Beatriz, Aniano, María del Rosario, Corposavi, Marleni, Maritza, bueno, en fin, una cantidad de comentarios muy interesantes que invito a los panelistas a que visiten nuestro Facebook, visiten esta transmisión y puedan responder o puedan dialogar con los consejeros que están allí opinando un montón de cosas y que pues lastimosamente por tiempo no podemos compartir por completo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio y nos veremos en un próximo conversatorio, un conversatorio para pensar el país.